pero es en inglés. Si hablan inglés. Y también, si necesitan una Biblia, pueden llevar esa Biblia que está ahí, pero es en inglés también. Primero Corintios capítulo 11. Voy a leer del versículo 2 hasta el versículo 16. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como los entregué. Pero quiere que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora y profetiza con su cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre y se corte, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña al varón, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra que acabamos de leer. Es palabra de Dios. Y ahora que vamos a terminar esta sección, pedimos tu guianza, Señor, para que lo podamos entender y poner en práctica, Señor, en nuestra vida. Y, Señor, en nuestra doctrina guardarla. Pido mucho, Señor, por tu pueblo hoy en día, que nosotros podamos tener doctrina que es conforme a tu palabra. Gracias te damos por este tiempo. También pedimos por Genevieve, Padre, que le ayudas a recuperar de esta enfermedad, que tú, Señor, le ayudas a quitar la fiebre, Señor, y el mal sentir que tiene. Ayúdala a recuperar, Señor. Pedimos tu ayuda siempre en todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Primero Corintios 11. Y en mirar estos versículos es realmente raro para la cultura de hoy en día y en lo que nosotros entendemos el rol de la mujer y del hombre, porque hoy en día hay un feminismo tremendo y hay maneras que las mujeres no se quieren someter al rol que Dios les ha dado, y el hombre no quiere proveer el liderazgo que honra a Dios en la manera que Dios lo desea. Y uno culpa al otro, el otro lo culpa, y realmente la cultura hoy en día y la sociedad en que nosotros vivimos, eso es extraño, eso es antiguado, eso es algo que es del pasado, pero para nosotros es la palabra de Dios y es inerrante, no falla la palabra, y nosotros lo tomamos como autoridad. Es nuestra autoridad en lo que basamos nuestra fe. Y ya estamos en los últimos 4 versículos de esta sección, que va desde esta sección, va desde el versículo 2 a 16, hablando del rol del hombre y el rol de la mujer en la sociedad, en el hogar y en la iglesia.
hablando del liderazgo varonil y la sujeción de la mujer. Y nosotros vimos que el base, el fundamento, lo que todo da sentido a toda esta sección es versículo 3, que dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Ya tenemos varias semanas mirando estos pasajes, y ahora aquí los últimos 4 versículos Pablo nos lleva a una conclusión enseñándonos por medio de una analogía para terminar esta sección. Ya ha enseñado que las mujeres de Corinto no deben tener su cabeza descubierta, porque eso es lo que distingue entre la mujer y el hombre. Se cubre en la vida diaria la mujer la cabeza, y así cuando llegan a la iglesia es igual, deben llegar con la cabeza cubierta. En cambio, los hombres no deben cubrirse la cabeza como lo hacen en la vida normal. Eso es lo que da la diferencia en el vestir. ¿Por qué? Porque todos entendían en Corinto que es en esa cultura que encubrir y descubrir la cabeza son símbolos. Eso es lo que mostraba la diferencia entre la mujer y el hombre. Y es importante en el reino de Dios, esa diferencia es bien claro. Y si la mujer es descubierta de la cabeza, eso está distorsionando la diferencia que existía en ese tiempo entre el hombre y la mujer. Y como dice, afrenta, insulta o deshonra su cabeza. La mujer con la cabeza descubierta deshonra, insulta, afrenta su cabeza, que es el varón, y últimamente la cabeza ella y de la iglesia, que es Cristo Jesús. Eso es más importante. Estos versículos no están hablando del velo, de algo que cubre, está hablando de este rol de sujeción y la diferencia, y como en esta cultura eso era la diferencia. Y en estos versículos Pablo nos ha hablado de todo esto, de todo. Y en los últimos versículos nosotros vimos la semana pasada que habla de la diferencia entre el hombre y la mujer desde el principio, en el orden de la creación, en el diseño de Dios entre ellos, como el hombre y la mujer. Ella fue hecho de él y para él, y él necesita a ella, como nos enseña el versículo 7 a 12, que Adán fue creado directamente por Dios, fue creado, la mujer fue formada de la costilla del hombre. Y por esa razón vimos todo eso en esos versículos de 7 a 12. Ahora, en los últimos 4 versículos, Pablo quiere que los corintios piensen bien de lo que les acaba de enseñar, desde el versículo 2. Y mira, en versículo 13, él dice: juzgar vosotros mismos. Lo que él está diciendo con eso, dio mucha información del versículo 2 al versículo 12. Ahora él les dice: piensan bien lo que les estoy diciendo. Usa tu mente. Deberían entender y poder confirmar todo lo que les acabo de decir. Si lo piensan bien, pueden confirmar de lo que yo les estoy diciendo está correcto. Y tenemos que acordarnos que él está contestando una pregunta que ellos le mandaron en una carta. Y les está diciendo: juzgar por vosotros mismos, que es propio. Y esa palabra propio es importante aquí en este contexto, porque habla de algo que es aceptable culturalmente, algo que es apropiado. Es la idea de ser apropiado culturalmente, lo que es aceptable. Él dice: piénsalo, dice: juzgar vosotros mismos. Ustedes saben qué hacer. Y les hace una pregunta retórica. Él dice aquí en versículo
13, es propio, es apropiado, es aceptable culturalmente que la mujer ora a Dios sin cubrirse la cabeza. Y él estaba hablando de un contexto de una mujer orando a Dios, es un creyente. No dice que ella está en la iglesia, pero está diciendo una mujer que ora, una mujer que profesa la fe. Es propio, es aceptable culturalmente, es apropiado que ella ora sin la cabeza cubierta. Lo que él está diciendo. Si juzgan vosotros mismos, la respuesta obviamente es que no, no es propio, no en nuestra sociedad, no en nuestra cultura. No aquí en Corinto. En esta cultura, lo que era propio, apropiado, es que la mujer cubre su cabeza en el vivir diario y también cuando llega a la iglesia. Llega con la cabeza cubierta. Y es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza cubierta. ¿Okay? No descubierta la cabeza, no. Se espera que la mujer hace lo que es aceptable culturalmente, lo que hace la diferencia entre ella y el hombre en la manera que se viste y en sujeción al hombre. La manera que se viste es apropiado para una mujer. Eso es importante porque todo aquí no es del velo, no el velo, de cubrir o no cubrir, es lo que es la mujer y el hombre, que es lo que distingue entre los dos. El vestimenta tiene mucho que ver con eso también. So, en la sociedad y en la iglesia, a toda mujer desde la creación tiene esa responsabilidad de guardar esa distinción entre el hombre y la mujer. Y vimos cómo Pablo lo explica muy bien. La mujer en guardar su dignidad, en guardar su honor femenino, le hace en esta cultura con cubrirse la cabeza. Así es como ella guarda su dignidad como mujer y su honor femenino. Y si no lo hace abiertamente, está rebelando contra Dios, contra el rol que Dios estableció desde el principio. ¿Qué es el rol desde el principio? Él lo dice. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. Pablo dice, juzgad por vosotros mismos. Luego les da dos más cosas de pensar para ayudarles, para que consideran. Juzgar por vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no os enseña al varón, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Hablo aquí primeramente, dice considerar lo que es natural, lo que se hace normalmente. Y uno dice, yo no veo eso ahí. Aquí en versículo 14, donde dice la naturaleza misma. La naturaleza misma. Aquí hay otra pregunta retórica. Primeramente él dice la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Ok, otro pregunta. Pablo dice, aún por la naturaleza misma, entendían que la mujer y el hombre eran diferentes. ¿Okay? Y él está diciendo considerar lo que es natural. Lo que es natural. Lo que es tu entendimiento de lo que es natural en la diferencia entre el hombre y la mujer. Ok.
La naturaleza misma. Hay muchas maneras que interpretan esa frase. Muchos dicen que cuando habla de la naturaleza, está hablando de la naturaleza como en Romanos 1:26, cuando dice cambiaron algo natural por lo que es contra la naturaleza. El hombre con el hombre, la mujer con hablando de la homosexualidad. Lo que es, de eso no está hablando. Otros también interpretan esto porque está hablando del hombre dejarse crecer el cabello largo, es deshonroso, pero y muchos piensan que está hablando de el progreso en que uno crece su pelo, que es diferente entre la mujer y el hombre. Right? El hombre crece el pelo, crece aquí, crece allá, crece en todo lugar y luego se cae. Pero la mujer no. Es diferente el proceso, pero no está hablando de eso, la naturaleza misma. Lo que está hablando aquí, está hablando de lo que uno hace naturalmente o lo que es normal en la cultura. La naturaleza misma, lo que hacemos normalmente, ¿okay? Normalmente no os enseña al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Juzgar por eso, por lo que es normal, por el perspectivo normal en que ellos vivían, por lo que se vivían normalmente, así como son las cosas, como son las cosas. ¿Qué nos enseña lo que se vive en la vida normal? ¿O cómo son las cosas? Que al varón le es deshonroso dejar crecer su cabello. Usted espera en esa cultura que la mujer tenga pelo largo. Pelo largo. Y el hombre que tenga el pelo más corto. Eso es lo que era normal en esa sociedad. Así es como distingue entre un hombre y la mujer. Lo que Pablo está diciendo es que a ellos es así ha sido por siempre entre nosotros. Así han crecido en esta ciudad. Esto no es algo nuevo. Es algo que ya conocen. Esto es lo que es normal, lo que es natural. Otra diferencia entre la mujer y el hombre en nuestra cultura es el pelo. Es el pelo. Esto es como digo, una analogía. Que el pelo del hombre es más corto que el de la mujer. Y es interesante que Pablo no dice que largo es largo. Pablo no dice que corto es corto. No lo menciona aquí. ¿Por qué? Porque eso no importa. Lo que importa es lo que le hace ver femenino o verse como una mujer. Es deshonroso ir contra lo que es natural, lo que es normal. Porque uno lo puede tener más largo, pero y todavía tener la apariencia de varón en esta cultura. Esto es algo que ellos conocían por generación a generación, que hay este entendimiento que los corintios lo conocían, que el hombre tenía el pelo más corto que la mujer. Y si el hombre dejaba crecer su pelo más largo que la mujer, era deshonroso porque está borrando la diferencia entre ellos, afrentando su cabeza que es Cristo. Hay excepción, ¿no? En Hechos capítulo 18. Y esto también muestra que los hombres tenían el pelo más corto. Porque en Hechos capítulo 18, Pablo está cumpliendo un voto nazareo que él hizo. Y en ese voto el hombre no se corta el pelo. Hasta que llega en capítulo 18 de Hechos, se me hace que versículo 18, él cumple el voto. ¿Y qué hace para cumplir el voto? Se rapa, se corta el pelo. ¿A qué? A llegar a lo normal. A llegar a lo normal.
mostrando que hay lo que es normal es el pelo corto para los hombres. Es algo fuera de normal que el hombre tiene el pelo más largo que una mujer. Te digo otra vez, no dice qué tal de largo es. Así aquí dice, versículo 14, la naturaleza misma o lo que es normal nos enseña. Eh, no os enseña al varón, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Y esto era así por siglos. Y una buena pregunta será, ¿cómo fue desde el principio? Cuando Dios creó a Adán y Eva. En cuanto al pelo, porque todas las fotos, todos los dibujos de Adán y Eva muestran que Adán tenía el pelo más corto que Eva. Uno no sabe si así fue desde el principio, pero y no es algo que es como dice Stent en concreto. No es algo que yo pueda decir a todo hombre que tiene pelo largo, eso no es bueno hoy en día. Pero eso es lo que marca aquí la diferencia entre el hombre y la mujer. Y eso es una analogía que él está usando para mostrar lo que él enseñó desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Pero aquí en Corinto, en el primer siglo, podemos ver por el arte que hay, por las monedas, por la historia, que el hombre tenía el pelo más corto que la mujer. Era algo normal que todos entendían. Es algo que distingue entre la mujer y el hombre. Y los corintios aquí están diciendo, es cierto, así es. Y luego dice en versículo 15, por lo contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello es honroso. En vez de ser deshonroso, es honroso. Honroso habla, unas interpretaciones dicen, es su gloria. Honroso habla de algo que es como un adorno para la mujer. Un adorno. El cabello es como un adorno. Pablo dice que el cabello largo en la mujer, en vez de ser algo deshonroso, que es para el hombre, hay una diferencia para ella, una distinción para ella que es honroso. Esto es la diferencia para ella. Su cabello le hace diferente del hombre y la adorna en una manera especial. Interesante. La adorna en una manera especial. Y eso es la diferencia. La diferencia entre el hombre y la mujer. Para ella, para una mujer es su gloria, su cabello. Y a él es deshonra. A ella es honroso. Muestra su esplendor de la mujer. Pablo da esa analogía de la diferencia entre la mujer y el hombre en lo natural y lo normal usando el cabello. Y en este versículo dice, versículo 15, la mujer dejarse crecer el cabello es honroso porque en lugar del velo le es dado el cabello. Aquí el velo no es lo que uno piensa. Okay. Aquí en ese versículo dice el velo de ella es el velo natural de ella lleva es como el cabello es un velo especial que ella lleva, pero la palabra velo aquí es una palabra diferente del sentido en versículo 6 que de cubrir su cabeza. No es lo mismo. Un velo, esta palabra de velo es como un shawl, un wrap, algo que da vuelta a la mujer que ella usa. Las mujeres en ese tiempo alzaban su cabello, lo peinaban, lo adornaban y luego lo ponían, cubrían su cabeza. Por algo, uno no sabe lo que es hoy en día. Por esa razón no podemos duplicar lo que está pasando ahí porque no sabemos en qué manera lo cubrían.
Pero, y es interesante porque lo arreglaban, lo alzaban, y de eso habla Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, cuando dice de la mujer que debe vestirse con modestia y no tener un peinado bien, como dice, distractiva, que hace distracción en la iglesia. Y si quieres puedes leer eso en 1 Timoteo capítulo 2. Pero ella lo alzaba, lo cubría, pero cuando llegaba a la casa lo soltaba en su casa. Lo soltaba en la casa mostrando que este velo natural era honrosa para ella, es su cabello como mujer. Y Pablo está diciendo como mujer, como la mujer sigue la cultura y lo normal en que usa su cabello largo, así también debe someterse al costumbre por ser mujer cubrirse la cabeza también en lo público para mostrar que quiere honrar a Dios en seguir el plan y tomando su rol en la sociedad, en el plan de Dios para su vida, dejando su pelo crecer y cubriendo su cabeza en lo público. So, en contexto de versículos 2 a 16, ella no debe hacer nada para borrar la diferencia que Dios estableció entre ellos, entre el hombre y la mujer, es lo que es. Pablo usa esto como una analogía del pelo del hombre. Cuando uno lee esto y dice, wow, uff, el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello, no podemos decir al hombre, tienes que cortar el pelo. La palabra de Dios lo dice, no, tienes que entender todo el contexto de lo que está diciendo en este versículo. Ahí es una manera de tomar un versículo fuera de contexto y luego formar una doctrina que todo hombre tiene que tener su pelo cortado. Pero si es algo en la manera que es tu pelo que te hace ver como una mujer, y cuando vas, alguien viene detrás de ti y dice, hey, mija, y es un hombre, pues claro, eso es deshonroso. Eso no muestra que tú eres un varón y que tú eres... hay esta analogía que lo que está hablando Pablo acerca de lo que es normal. Es normal. Y aún para nosotros es normal. ¿Cuántos aquí hombres tienen el pelo más largo que las mujeres? Muy pocos. Except Habas, no se cree. No es normal. Eso Pablo está diciendo. La misma naturaleza muestra que hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Aparte de cubrirse la cabeza la mujer y no el hombre, el pelo, hay una diferencia. Y hay que honrar a Dios con esa diferencia. Y Pablo en el versículo 16 habla de lo que es costumbre. Primero habla de lo que es por naturaleza o lo normal. Ahora habla que es costumbre. Él dice en versículo 16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, siempre hay los contenciosos. Estos nos dice que hubo contenciosos. ¿Qué es contencioso? Alguien que le gusta argumentar, alguien que le gusta pelear. Y por decir eso, es obvio que, y por tener que discutir esto en estos versículos, alguien estaba contencioso. Tal vez eran las mujeres que estaban rebelando contra su rol, porque ya eran libres en Cristo, ya no hay hombre ni mujer en Cristo, y ya no hay diferencia entre ellos y los hombres, que ya podían ir sin la cabeza cubierta. O tal vez eran unos hombres que estaban en acuerdo con estas mujeres, que eran los contenciosos. Hay eso también, que los hombres dicen que ellos quieren pelear por los derechos de las mujeres. Hoy en día hay ellos. Pero aquí no dice quién son contenciosos. Estaban peleando sus derechos
siendo contenciosos. Y Pablo quiere que no quiere nada de eso con esta gente que les gusta pelear y argumentar. Pablo dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, dice, nosotros. ¿Pero quién son los nosotros? Entonces los apóstoles, pero también las iglesias. Y lo dice en este versículo. Las iglesias. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Nosotros no tenemos tal costumbre. Nosotros como apóstoles, nosotros como maestros, nosotros como iglesia, no tenemos tal costumbre. ¿Cuál costumbre? Que hay estas mujeres que se están peleando su derecho de no cubrirse su cabeza como creyentes en la iglesia, honrando su rol, honrando su diferencia como mujer y la diferencia entre la mujer y el hombre. Eso no es el costumbre entre nosotros, dice Pablo, ni en las iglesias. Eso no debe ser algo que tenemos que pelear, porque no hay esa costumbre. En la iglesia del Señor, la mujer es mujer, el hombre es el hombre, la mujer actúa como una mujer, el hombre actúa como el hombre toma el liderazgo que glorifica a Dios, la mujer se somete al liderazgo del varón. La mujer se cubre la cabeza, el hombre no se cubre la cabeza cuando están en la calle orando y profetizando y también cuando están en la iglesia. Aquí no hay esa costumbre. So quita eso de mente, es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, eso no es lo que es costumbre. Eso no es lo que nosotros enseñamos a las iglesias de Dios. Pablo dice, eso es pecaminoso. El costumbre en las iglesias es que la mujer se cubre la cabeza. Eso muestra que honran el rol de Dios. Honran. Quiero que sepáis que Cristo cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios cabeza de Cristo. El base de todo lo que se está hablando. Todo tiene que ver con el rol que Dios ha establecido desde el principio. Por esa razón, hace unas semanas fuimos a Génesis y lo vimos, capítulo 1, y lo vimos en capítulo 2, y aún lo vimos en capítulo 3 en la maldición. Todo tiene que ver con el rol que Dios ha establecido desde el principio para el hombre y para la mujer. Y todo es para su gloria. Nosotros buscamos glorificar a nuestro Dios, nuestro Salvador, en la iglesia. En la iglesia. A honrar al que nos rescató, quien nos reconcilió a sí mismo a Él, y buscar que vivimos vidas que glorifican siguiendo el plan de Dios para la iglesia. Eso es lo que está hablando aquí. Pablo no da un mandamiento aquí, no da un imperativo. Él nomás está diciendo, eso no es la costumbre nuestra. Él es más fuerte en su hablar de 17 a 34 cuando habla de la cena del Señor. Ahí sí es más. Pero aquí él está diciendo, no hay una diferencia. La diferencia es importante, pero eso no es algo de que pelear. Eso no es nuestra costumbre que las mujeres están haciendo eso. Nomás les decimos. Ellos obedecen si son hijas de Dios. Es lo que está diciendo. Busca vivir vidas que glorifican a Dios siguiendo su plan para la iglesia. Lo que Cristo hizo para la iglesia, porque nuestro enfoque debe ser honrar y glorificar a Cristo Jesús, el que nos salvó. Y tratando de no pelear nuestros derechos, sino entregando nosotros mismos al plan de Dios, tal y como Dios lo quiere. Y no ser contencioso, sino honrar lo que Él ha establecido. Y ya terminamos estos versículos. Damos gracias a Dios. Padre, gracias.
Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y muchos creen que estos versículos que acabamos de ver son los más difíciles, no solamente en esta carta, pero en toda la palabra de Dios. Son cosas diferentes, Señor, en estudiar y también mirando como Dios, como Pablo no pone mucho esfuerzo en dar un imperativo, mandamientos con todo esto, nomás diciendo eso no es nuestra costumbre en las iglesias de Dios, así nos los hemos enseñado. Pedimos, Señor, que aquí nosotros podemos honrarte, Señor, con todo lo que tú nos has dado como ejemplo en tu palabra. Ayúdanos a guardarlo en el corazón y en nuestro comportamiento, Señor. Que todo sea para tu gloria. Y en eso, Señor, que tú nos vas purificando cada día, Señor, para que nosotros te podamos servir mejor en todo lo que hacemos. Gracias te damos, pedimos tu ayuda en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie por el último canto, por favor. No debemos hacer nada para borrar esa diferencia entre la mujer y el hombre. ¿Por qué? Porque hay diferencia. Hay diferencia, hay roles en la sociedad, hay roles en la iglesia y hay roles en el matrimonio. Y eso es muy importante. Por esa razón no hacemos consejería prematrimonial. Porque y realmente deben saber que eso va a ser semejante a lo que es el rol entre el hombre y la mujer en la sociedad. El hombre tiene el liderazgo y muchas mujeres dicen, pues si el hombre no toma el liderazgo, tenemos que hacerlo nosotras. No, lo que tienen que hacer es orar, que Dios levanta hombres. No es tu responsabilidad tomar liderazgo porque no es tu rol, es el rol del hombre. Y lo enseña por toda la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar, que Dios es un Dios de orden. Y este es el orden que Él quiere. Aunque hay mucho desorden en el mundo, nosotros servimos el Dios de orden y le damos gracias. Vamos a orar para ser despedidos. No olvidan la ofrenda, el fondo especial. Ahí va a estar Enrique con la bolsa. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das para adorarte aquí en este lugar. Gracias por el pueblo que tú estás edificando aquí. Yo pido por cada uno de ellos, Señor, que buscan, Señor, conocerte mejor cada día y no solamente conocerte, pero conformar sus vidas, Señor, así a ser obedientes a lo que tú dices en tu palabra. Gracias te damos por la claridad y todos los recursos que tú nos das para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que podamos usarla bien como obreros que no se tienen que avergonzar, Señor. Pedimos bendición por el resto de este día. Guárdanos en esta semana, Señor, ser testigos fieles de ti. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.